¿Qué tal? Soy Héctor Sevilla y el día de hoy quiero platicarte de una pregunta que me han hecho de manera rutinaria y cotidiana últimamente. Y esto es, ¿cómo podemos tener un pensamiento crítico de manera práctica? ¿Cuáles serían los pasos o de qué manera lograrlo? Soy enemigo de los recetarios y no voy a decir exactamente cómo lograrlo, pero al menos sí podemos tener ciertas estrategias para tener o ejercer un pensamiento crítico. Por ejemplo, podemos comenzar por poner en duda lo propio, lo ajeno o lo escuchado, lo que hay alrededor. Poner en duda aquello que de inicio no nos parezca congruente o que incluso, aún pareciendo congruente, podemos ponerlo en duda, en entredicho. Quizá verlo con la lupa, analizarlo desde otros matices o desde otra perspectiva. Poner en duda, me parece, es uno de los principales elementos del ejercicio crítico y de la filosofía por sí misma. Dar por hecho las cosas, suponer que quien nos la dice tiene razón solo porque lo queremos, lo respetamos, lo amamos o porque nos ha acompañado durante un tiempo en la vida, es en definitiva una falacia. Es una evasión de la posibilidad de su error. Darnos cuenta de lo débil de los argumentos o de los huecos que tienen ciertas apreciaciones nos permite ponerlos en duda y entonces indagar. Indagar sobre otras posibilidades, sobre otro tipo de respuestas, indagar sobre lo que dicen otros autores, sobre lo que dice la ciencia, sobre lo que dicen los diarios, sobre lo que dicen las cosas que tuvieron conocimiento directo, las personas que han conocido directamente las situaciones. Indagar no solamente es buscar información, indagar es también rastrear aquello que está escondido, no solamente saber lo que está en la superficie, sino ir más allá. Es sabido, por ejemplo, que cuando alguien ve un noticiero, no por eso necesariamente está informado. Esas noticias han sido filtradas para que sean las noticias oficiales de un discurso que muchas veces está manipulado. Indagar, por lo tanto, no es ir a la fuente inmediata o a la fuente simple o evidente. Es ir a las fuentes que quizá están bajo la superficie, rastrearlas un poco más. Por ejemplo, si yo quiero constatar la veracidad de un esquema religioso, tendría que irme a las fuentes. ¿Por qué se originó? ¿De dónde surgió? ¿Cómo se discute cuando alguien no está de acuerdo con esto? ¿Se le castiga? ¿Se le reprime? ¿O se le da oportunidad de réplica? Indagar nos da paso a un aspecto siguiente que sería confrontar. Confrontar es poner frente a frente, pero confrontar no nada más es ante otro. También podemos confrontarnos ante las propias ideas. Así que creo que la principal confrontación se da entre uno mismo y lo que pensaba antes, entre lo que creo hoy y lo que creía antes, entre mis pensamientos y mis posturas y mis esquemas anteriores y lo que ahora me pone en evidencia las cosas que vivo. Confrontar implicaría cierta dualización de mí mismo para poder dialogar con quien era, con quien he sido y con el actual y lo que quiere ser. Confrontar evidentemente me llevará a la argumentación. Tengo que tener argumentos para dialogar, ahora sí, con otras personas. Tengo que escuchar sus puntos de vista, ver sus perspectivas, ver sus ideas, por qué piensan como piensan. No solamente escucharlos y de inmediato decir que están en un error si no piensan como yo, sino tratar de entender los argumentos, las piezas claves de sus posturas y entonces efectivamente dialogar, más no discutir. El diálogo nos lleva a una verdad que podemos compartir. La discusión solamente nos lleva a tratar de ver quién puede vencer al otro. Una vez que hemos dialogado, podemos detonar. ¿Qué es lo que detonamos? Pues detonamos nuevos sentidos, nuevos significados, nuevas maneras de percibir las cosas. Estamos dando un vuelco a nuestra perspectiva. Esto nos permite encontrar sentidos y principalmente nos conduce a buscar acciones de cambio, a modificar nuestras conductas, a ver las cosas desde otra realidad, a enfocarnos en ver en qué ha fallado dentro de nuestra visión de las cosas y posiblemente actuar de manera que la podamos resolver. Y una vez que hayamos hecho todo eso, poner en duda, indagar, confrontar, argumentar y dialogar, detonar, encontrar sentido y buscar acciones, después de todo eso podemos de nuevo poner en duda, ver cuáles fueron los resultados, evaluar y si acaso es necesario, quizá podemos rehacer o buscar otras alternativas de solución.
El pensamiento crítico, por lo tanto, no es un asunto sencillo. Requiere de concentración, requiere de poner atención, requiere de focalizar. Es indispensable que nos prestemos a ello. No se da de manera simple. La filosofía o el amor por la indagación, por la búsqueda, el conocimiento y la sabiduría, el deseo de saber más, solamente es posible cuando somos tan valientes para darnos cuenta que no tenemos lo suficiente. Por eso el pensamiento crítico es un pensamiento insatisfecho. Por eso la filosofía nace muchas veces a partir del dolor y del sufrimiento, porque no estamos conforme con el orden de las cosas, porque no estamos felices con cómo se han manifestado las situaciones en nuestra vida o en nuestro contexto. El pensamiento crítico y la filosofía, cuando pueden emerger de esta manera y cuando nosotros estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, nos permite abrazar con mayor sentido cierta congruencia interior que no necesariamente se manifiesta con alegría o simpleza o superficialidad, sino con cierta satisfacción. Aún en ese punto hay que ser cuidadosos de no jactarse, de no pensar que se ha llegado demasiado lejos, porque aún ahí debemos seguir siendo críticos con nuestros logros y darnos cuenta que quizá tenemos aún mucho camino por recorrer. Por lo tanto, la humildad, no entendida como sumisión o como cortarse uno mismo las alas, sino la humildad como el reconocimiento de todo lo que aún falta en nuestro propio proceso, es una interesante herramienta a tomar en cuenta. Soy Héctor Sevilla, gracias por atender esta pequeña cápsula. Te invito a revisar en mi página web www.hectorsevilla.com y seguiremos hablando de todo esto que a todos podría interesarnos y que definitivamente nos puede otorgar algunas respuestas. ¿Cómo ser un pensador crítico? Tenemos la vida por delante, el tiempo que nos queda disponible para poderlo ejercer cada día. Gracias.